Buenos días, bienvenidos a la preparación para el examen expreso o observatorio para el grado 11. El día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios de la sección de química. A continuación les voy a mostrar el documento con el que vamos a trabajar. Este es el documento con el que vamos a trabajar, el cual contiene algunos ejercicios de la sección de química. Como pueden ver, es el examen de estado. Y la primera parte que vamos a trabajar es el núcleo común, que trata los aspectos analíticos de las sustancias. Lo que vamos a hacer esencialmente es leer las preguntas, analizar bien qué es lo que nos están preguntando y cuáles son las palabras o datos claves que nos está dando el ejercicio, y mirar de las respuestas que aparecen acá, las 4 o 5 opciones que tenemos, cuál es la correcta y por qué es la respuesta correcta. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos acá, que nos dice lo siguiente: teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, al graficar el punto de ebullición, que lo simbolizan como TV, de diferentes masas de un mismo líquido, la gráfica que se obtiene es. Entonces lo que nos están pidiendo es, tenemos el punto de ebullición y tenemos diferentes masas de una misma sustancia. Y nos dicen, teniendo esas dos variables, muestra el gráfico que las relacione correctamente. Acá nos muestran las 4 opciones. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir que las palabras clave son punto de ebullición, propiedad intensiva y masas, diferentes masas de un mismo líquido. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es el punto de ebullición. Entonces nosotros sabemos que el punto de ebullición de una sustancia cualquiera es la temperatura a la cual ocurre un cambio de fase. Temperatura a la cual una sustancia cambia de fase. ¿Pero de qué fase? De líquido a vapor. Por ejemplo, el agua ebulle a más o menos 100 grados centígrados normalmente, a una presión atmosférica de 1 atmósfera. 100 grados centígrados. Okay. Entonces, esta es la temperatura de ebullición del agua. Ok, entonces ahora ya que hemos definido qué es la temperatura de ebullición, ahora vamos a definir qué es una propiedad intensiva, que es otra de las palabras claves del enunciado. Como lo podemos ver acá, nos dice que la propiedad intensiva es una propiedad que no cambia cuando la masa cambia. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esta propiedad se mantiene constante, no importa qué tanto varíe yo la masa. Por ejemplo, como el punto de ebullición. Yo puedo tomar una masa de 5, 10, 20 gramos y el punto de ebullición va a ser el mismo mientras yo tenga la misma sustancia. Por ejemplo, el agua. Si yo tomo 5 gramos de agua, van a ebullir a la misma temperatura que si yo tomo 15, 20, 30, 40 o cualquier otra cantidad de masa que yo desee. Teniendo en cuenta esto, podemos regresar a los gráficos, a las respuestas que se nos presentan y ver cuál es la respuesta correcta, teniendo en cuenta que a medida que varía la masa, la temperatura de ebullición, el punto de ebullición, se mantiene constante. Aquí tenemos los 4 gráficos. Acá los podemos observar y vamos a mirar cuál es el que corresponde al comportamiento que ya explicamos. Dijimos que la temperatura de ebullición se mantiene constante a medida que la masa del líquido aumenta. De acuerdo a eso, la respuesta correcta sería la A. Acá tenemos la respuesta correcta, es la A. Si observamos las demás, podemos ver que las demás nos muestran un comportamiento de la temperatura de ebullición que varía. En este caso, por ejemplo, a medida que aumenta la masa del líquido, la temperatura de ebullición va disminuyendo. Acá la temperatura de ebullición aumenta a medida que la masa aumenta. Y aquí también sucede lo mismo que en la B, con la diferencia de que este es un comportamiento parabólico, mientras que este es un comportamiento lineal. Ok, entonces en este caso ya tenemos la respuesta a nuestra primera pregunta. Ahora continuamos con la segunda pregunta y podemos ver que nos presenta una ecuación de una reacción. Entonces nos dice
la síntesis industrial del ácido nítrico se presenta en la siguiente ecuación. Entonces se toman 3 moles de dióxido de nitrógeno más 1 mol de agua que producen 2 moles de ácido nítrico, más 1 mol de monóxido de nitrógeno. En este caso, lo que nos dice la pregunta es que en condiciones normales 1 mol de dióxido de nitrógeno reacciona con suficiente agua para producir, y nos dan 4 opciones donde nos dan diferentes valores de moles de ácido nítrico. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente tomar este dato de que tenemos 1 mol de dióxido de nitrógeno y ver cuántos moles de ácido nítrico me producen, teniendo en cuenta la relación estequiométrica que presenta esta ecuación. Primero que todo debemos observar que la ecuación realmente está balanceada. Entonces miramos acá, tenemos 3 átomos de nitrógeno, 3 átomos de nitrógeno, y acá también tenemos 3 átomos de nitrógeno, 2 acá y 1 acá. Tenemos 6 y 1, son 7 átomos de nitrógeno, y acá también tenemos 7 átomos de oxígeno. Y acá tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Entonces eso nos permite verificar que de hecho la ecuación está balanceada. Entonces aquí simplemente vamos a escribir la ecuación para trabajarla acá y saber cuántas moles se producen de ácido nítrico con esas moles que nos dan de dióxido de nitrógeno. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos 3 moles de dióxido de nitrógeno gaseoso más 1 mol de agua, también gaseosa, producen 2 moles de ácido nítrico en estado acuoso más 1 mol de monóxido de nitrógeno gaseoso. Ok, aquí podemos ver que por cada 3 moles de dióxido de nitrógeno se producen 2 moles de ácido nítrico. De esta manera podemos tener la relación estequiométrica y hallar cuántas moles de ácido nítrico se producen cuando tenemos solo 1 mol de dióxido de nitrógeno. Entonces, lo primero de lo que partimos es que tenemos 1 mol de dióxido de nitrógeno. Ahora multiplicamos por el factor de la relación estequiométrica que nos dice las moles tenemos que tener en cuenta que matemáticamente lo que queremos es cancelar estas unidades que nos dicen mol de dióxido de nitrógeno. Entonces las moles de dióxido de nitrógeno van a ir abajo para que se nos cancelen. Entonces tenemos que 3 moles de dióxido de nitrógeno producen 2 moles de ácido nítrico. Ok, ya tenemos esto. Aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar y eliminar las unidades que son iguales. En este caso son estas. Ok. Aquí ya eliminamos las unidades y lo único que tenemos que hacer es multiplicar este factor por este primer dato. Y eso nos da que tenemos 2/3 de mol de ácido nítrico, que son las unidades que nos quedan acá arriba que no se nos cancelan. De esta manera ya tenemos nuestra respuesta y la buscamos aquí en el documento y esta respuesta corresponde al literal D. Entonces así nuestra respuesta correcta es D. Ok. De esta forma ya podemos continuar a la siguiente pregunta, que nos dice lo siguiente.
tenemos esta molécula, que es el etano. Esta molécula de acá, dice el de la fórmula del etano, es válido afirmar que por cada molécula de etano hay, y nos dan 4 opciones, 2 moléculas de carbono, 1 mol de hidrógeno, 2 átomos de carbono, 2 moles de carbono. Primero tenemos que aclarar que eso es una molécula, por lo tanto esa molécula está compuesta de átomos. Estos átomos, ¿cuáles son? Átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Por tanto, de ahí podemos saber que esta molécula no está conformada por otra molécula, sino simplemente por átomos. Entonces, eso nos permite descartar la opción A. Además, debemos aclarar que el carbono como tal, carbono solo, es un átomo más no una molécula. De esta forma ya descartamos la respuesta A. Ahora la B. Dice 1 mol de hidrógeno. Esta es una molécula, repito, que está conformada por átomos, entonces no tendría 1 mol de hidrógeno. Y la respuesta correcta sería la C, que tiene 2 átomos de carbono, como se ve acá, porque su fórmula es C2H6. Y la última, esta es una molécula que está conformada, como lo dije anteriormente, por átomos, por tanto, no tiene 2 moles de carbono. Esa es una pregunta realmente muy sencilla, es simplemente leer correctamente lo que nos están diciendo, saber qué es lo que nos están preguntando y ver la fórmula como tal y tener muy claros los conceptos de átomo y molécula. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta nos dan estos datos, nos dicen que tenemos un recipiente de pentano con 1 litro de esa sustancia y en la etiqueta del recipiente tenemos estos datos. Tenemos la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y nos dicen que esta sustancia es soluble en disolventes orgánicos. Todos estos datos nos los dan por una razón que está aquí en la siguiente pregunta. Nos dice que los datos que sirven para determinar, nos están preguntando, que los datos que sirven para determinar la masa líquida en este recipiente son, y nos dan 4 opciones. Inmediatamente nosotros podemos descartar algunas de estas opciones mirando que de los datos que están acá, cuáles no nos sirven para hallar la masa o cuáles no tienen dentro de sus valores datos de masa, por ejemplo, como este, que es la temperatura de fusión, esta es la temperatura de fusión y esta es la temperatura de ebullición. La temperatura no tiene nada que ver con la masa del líquido. Entonces, las respuestas que tengan estos dos datos, podemos descartarlas de una vez. Esas respuestas serían la A y la B, que tienen el punto de fusión y el punto de ebullición. Esas inmediatamente las podemos descartar. Nos quedarían la C y la D. Pero la D tiene la solubilidad, que en este caso ni nos están dando el dato de solubilidad, ni tampoco nos serviría para hallar la masa de ese pentano. Entonces, la única respuesta que nos serviría es la densidad. La respuesta C, que tiene el dato de densidad y volumen. ¿Por qué? Vamos a verlo acá. Lo que nos están preguntando es la masa. Del pentano. Esa masa de pentano, si yo tengo el dato de la densidad y el volumen, la puedo hallar de la siguiente manera. Tengo densidad, ¿qué es la densidad? La densidad es cantidad de masa o masa sobre un volumen. Y si tengo el volumen, simplemente multiplico aquí por el volumen. Eso es como tienen las mismas unidades, se cancelan y me queda simplemente la masa. Entonces, con los datos de densidad y volumen, yo puedo hallar perfectamente la masa de una sustancia. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Okay. Entonces, ya podemos pasar a la siguiente pregunta, que nos da los siguientes datos.
Aquí, como podemos ver, nos piden que con esta información que tenemos acá contestemos dos preguntas, las 5 y las 6. Entonces aquí, ¿qué datos tenemos? Como podemos ver, es la tabla periódica, no está completa, tiene algunos símbolos de algunos elementos, algunos datos como número atómico, electronegatividad y radioatómico, y nos muestra los periodos y los grupos. Pero como podemos ver, aquí falta alguna parte de la tabla periódica que correspondería a los metales de transición. Ok, entonces pasamos a ver las preguntas que nos hacen con respecto a esta información. De acuerdo con la información inicial, el número atómico del cadmio es. Primero tenemos que ubicar cuál es el cadmio. El símbolo del cadmio es CD, por lo tanto es este. Como podemos ver, acá tenemos otros elementos arriba, que es el zinc, y aquí a este lado tenemos otro elemento, que sería el circonio, que lo podemos ver ahí. Ok, entonces no tenemos el número atómico del cadmio, pero podemos calcularlo de la siguiente manera, es una manera muy sencilla, simplemente miramos que estos dos, o sea, el espacio aquí entre el zinc y el titanio va a ser el mismo espacio, o sea, el mismo número de elementos entre ellos, que el del circonio y el cadmio. Por ejemplo, si aquí tenemos 7 elementos entre estos dos elementos de acá, el titanio y el zinc, vamos a tener los mismos 7 elementos que entre el circonio y el cadmio. Entonces, con estos números atómicos que tenemos acá, podemos calcular el número atómico del cadmio. Miramos acá, entonces el número atómico del zinc es 30 y el número atómico del titanio es 22. Eso nos indica que entre estos dos, entre el titanio y el zinc, hay 7 elementos de por medio. Esos mismos 7 elementos de por medio van a estar acá, no los mismos elementos obviamente, sino el mismo número de elementos va a estar entre el circonio y el cadmio. Quiere decir que acá hay 7 elementos y esos son los que contamos para hallar el número atómico del cadmio. Aquí tenemos que el número atómico del circonio es 40 y a eso le agregamos 7 elementos más, que nos daría el número atómico 47, lo que quiere decir que el elemento antes del cadmio tiene número atómico 47. Eso nos dice que el número atómico del cadmio es 48. Y la respuesta correcta es la A. Okay. Eso fue un procedimiento muy simple, simplemente mirar cuántos elementos habían ahí en esa parte y calcular el número atómico. Ahora,